La madrugada estaba en silencio, y el río avanzaba lento como si ocultara secretos bajo su corriente. Para muchos, pescar allí era rutina, pero aquella noche, un hombre sacó algo que jamás debió tocar. Entre redes mojadas y lodo podrido, apareció un ataúd viejo, golpeado por el agua y marcado por el paso del tiempo. Cualquiera habría huido al verlo, pero la curiosidad puede ser más peligrosa que el miedo. Lo que parecía un hallazgo extraño pronto se convirtió en una condena, porque algunos objetos no llegan al río por accidente, y cuando alguien los saca de su lugar, también libera aquello que venía encerrado dentro. Desde antes de que naciera, Demetrio había vivido toda su vida en San Rafael del Río, un pueblo chico de Veracruz, que se pegaba a la orilla del agua como garrapata a perro. El pueblo vivía del río, de la pesca, del agua para la milpa, del paso de las canoas que venían de la sierra. Y Demetrio era pescador, como su padre, como su abuelo. Pero entre él y el río había una cuenta pendiente que nadie más conocía. Cuando Demetrio tenía 25 años, se puso malo de algo que ningún médico supo curar. Fiebre que no bajaba, cuerpo que se consumía como vela, ojos que se le iban poniendo amarillos. En el pueblo decían que eran fiebres del río, de esas que agarran a los que pescan en luna llena. Su madre, ya desesperada, lo llevó con doña Escolástica, la curandera que vivía río arriba, donde el agua todavía baja limpia de la sierra. La vieja lo miró con esos ojos que parecían ver más allá de la piel. Le pasó un huevo por el cuerpo, lo quebró en un vaso de agua, y lo que vio ahí dentro la hizo chasquear la lengua. El río te está cobrando algo que no es tuyo, dijo nomás. Doña Escolástica hizo un trabajo esa noche. Llevó a Demetrio a la orilla, donde el agua hace un remanso negro y hondo. Prendió velas en la arena, quemó copal hasta que el humo se hizo espeso como neblina. Rezó cosas que no eran del catecismo, palabras que sonaban viejas, de antes. Metió las manos de Demetrio en el agua y habló con el río como quien habla con alguien que está escuchando del otro lado. «Te doy la fiebre», le dijo al agua oscura. «Tomas lo malo y dejas lo bueno, pero se quedará debiendo y un día cobrarás». Demetrio no entendió entonces. Nomás sintió el frío subirle por los brazos, la fiebre romper como ola, y después nada. Amaneció sano. La curandera le dijo: «El río te soltó, pero no olvides, hay cosas en el fondo que no son para sacar». Pasaron 25 años desde aquella noche. Demetrio se casó, pescó bien, vivió tranquilo, pero nunca olvidó las palabras de doña Escolástica. Y nunca, en todos esos años, pescó en la parte honda del remanso. Sabía que ahí había algo. Los otros pescadores también lo sabían, aunque nadie lo decía con palabras. Había una parte del río donde el agua se ponía más oscura, donde los peces que sacabas sabían raro, donde las redes a veces se atoraban en algo que no eran piedras ni troncos. Los viejos del pueblo contaban que en tiempos de la Revolución habían tirado cuerpos ahí. Otros decían que era más viejo que eso, que desde antes los indios de la sierra enterraban cosas en el fondo para que el río no se secara. Era octubre del 76 cuando cayó la tromba d'agua. 3 días con sus noches lloviendo como si el cielo se hubiera rajado. El río se creció hasta salirse del cauce. Se llevó 2 jacales de la orilla. Arrancó árboles completos con raíz y todo. Cuando por fin paró la lluvia, el pueblo amaneció callado, con ese silencio pesado que queda después de que el agua brava se calma.
Demetrio salió a revisar su canoa. La encontró intacta, amarrada donde la había dejado. Pero cuando fue a checar las redes que tenía tendidas río abajo, vio que algo grande se había atorado. Algo pesado, rectangular, que brillaba oscuro bajo el agua lodosa. Por un momento pensó en dejarlo. Algo en el pecho le apretó, como advertencia. Pero la curiosidad es cabrona. Tardó casi 1 hora en sacar la cosa con ayuda de su compadre Evaristo. Era un ataúd, viejo, de madera negra, con herrajes de fierro que todavía relumbraban a pesar del óxido. Estaba sellado con cera roja en todas las junturas, y en la tapa había símbolos tallados que ninguno de los dos reconoció. No eran cruces cristianas, eran otra cosa, círculos y líneas que parecían letras de idioma que ya nadie habla. El ataúd pesaba como si tuviera piedras dentro. Lo arrastraron a la orilla y se quedaron viéndolo, respirando duro, con el agua escurriéndoles de la ropa. «Hay que avisar al padre», dijo Evaristo. Demetrio asintió, pero no se movieron. Los dos se quedaron ahí, mirando esa caja negra que el río había escondido quién sabe cuántos años. Evaristo se fue a buscar al padre Silvino. Y si esta historia te dejó con la misma sensación que sintió Demetrio frente al río aquella mañana, deja tu like en silencio. Suscríbete para seguir escuchando las historias que el agua todavía guarda. Y escribe en los comentarios qué crees que habría pasado si él nunca hubiera abierto el ataúd. Demetrio se quedó solo, sentado en una piedra, viendo el ataúd. El sol de la mañana le pegaba encima y la cera roja brillaba como sangre fresca. Había algo en esa caja que jalaba. Una curiosidad que no era normal, que se sentía como necesidad, como hambre. Demetrio se acercó. Pasó la mano por la tapa. La madera estaba fría, más fría de lo que debería estar con el sol encima. Los símbolos tallados se sentían hondos bajo los dedos. Sin pensarlo mucho, agarró una piedra filosa y empezó a raspar la cera de una de las orillas. Se desprendió fácil, como si hubiera estado esperando. Debajo, la tapa tenía un cierre sencillo, de fierro. No más había que jalar. Abrió la tapa. El olor que salió no era de podrido, era de tierra mojada, de copal, de algo dulce y oscuro. Adentro, envuelto en un lienzo blanco que todavía se veía limpio, había un cuerpo, un hombre. Demetrio sintió que el aire se le atoraba en la garganta. El cuerpo estaba completo, entero, como si acabara de morir. La piel cetrina, los ojos cerrados, el pelo negro todavía con brillo. Vestía ropa vieja, de esas de principios de siglo, camisa de manta, calzón blanco, huaraches, y en el pecho, cruzada sobre el corazón, tenía las manos amarradas con un cordón rojo. Entre los dedos sostenía un papel doblado. Demetrio, temblando, lo tomó. El papel crujió como hoja seca. Lo desdobló. La letra era antigua, tinta negra que se había pálido con el tiempo, pero todavía se podía leer. Decía: «Aquí descansa Donaciano Montiel, asesinado por defender lo que era de todos. La tierra lo rechazó por la injusticia. El río lo aceptó por la necesidad. Quien abra esta caja, abre la cuenta. La deuda se pagará con verdad o con vida. Firmado, Escolástica Montiel, rezandera, en el año de 1916. Demetrio leyó el nombre 2 veces. Escolástica, la curandera que lo había sanado 25 años atrás. Y ese hombre, Donaciano, tenía el mismo apellido. Hermanos, pensó, o familia cercana. El papel temblaba en sus manos. Volteó a ver el cuerpo de nuevo, y esta vez notó algo que lo heló. Los ojos del muerto no estaban completamente cerrados. Había una línea oscura entre los párpados. Cerró el ataúd de un golpe.
El sonido retumbó como tambor. Se levantó, caminó unos pasos hacia atrás, la respiración agitada. El río seguía corriendo tranquilo, como si nada, pero algo había cambiado. El aire se sentía más pesado. Los pájaros que siempre cantaban en los árboles de la orilla estaban callados. Ni un grillo, ni una chicharra. Silencio completo. Demetrio volteó hacia el pueblo. Evaristo no regresaba. ¿Cuánto tiempo había pasado? Le parecía que apenas unos minutos, pero el sol ya estaba más alto. Se limpió las manos en el pantalón, pero el olor dulce del ataúd se le había pegado a los dedos. Oyó algo entonces, un chapoteo en el agua. Volteó. No había nada, pero el agua del remanso se movía en círculos, como si alguien acabara de hundirse. Esa noche Demetrio no durmió. Le contó todo al padre Silvino y a don Macario, el presidente municipal. Los tres fueron a ver el ataúd. El padre se persignó 3 veces antes de acercarse. Don Macario, hombre práctico y poco dado a sustos, se puso pálido cuando leyó el papel. Donaciano Montiel, murmuró. Mi abuelo contaba de él. Fue de los que organizó a los pescadores cuando don Rutilio Esparza, el cacique de antes, quería quitarles el derecho al río. Apareció muerto una mañana, con la cabeza rota. Dijeron que se había caído de la canoa borracho, pero nadie creyó eso. El padre asintió despacio. Hay historias de que doña Escolástica hizo un entierro en el río. La gente decía que era bruja, pero el río nunca se secó desde entonces. Hay que volverlo a enterrar en el panteón cristiano, dijo el padre Silvino. No puede quedarse así. Pero don Macario negó con la cabeza. La familia Esparza todavía tiene poder aquí, padre. Si se sabe que Donaciano Montiel fue asesinado por el abuelo de don Emigdio, va a haber problemas. Mejor dejarlo donde estaba. Demetrio los escuchaba sin hablar. Sentía un peso en el pecho, como si algo lo estuviera aplastando desde adentro. Recordó las palabras del papel. La deuda se pagará con verdad o con vida. Sabía que ya no podía volver a meter el ataúd al río. Lo había abierto. Había roto el sello. Había leído el nombre. Esa noche, después de que los otros se fueron, Demetrio se quedó sentado en su casa, con todas las velas prendidas. El sueño llegó de madrugada, cuando ya no lo esperaba. Y con el sueño llegó Donaciano. Demetrio se vio a sí mismo parado en la orilla del río, con el agua hasta las rodillas. La luna estaba llena y el río brillaba como plata derretida. Del fondo, caminando despacio, salió el hombre del ataúd. Todavía traía la ropa blanca, todavía tenía las manos cruzadas sobre el pecho, pero ahora los ojos estaban abiertos, negros, profundos, sin brillo. Se paró frente a Demetrio. No dijo nada, nomás lo miró. Y en esa mirada había algo peor que enojo. Había cansancio, una tristeza vieja como piedra. Demetrio quiso hablar, pero no le salió voz. El muerto levantó una mano, señaló el pueblo, y después se señaló a sí mismo. El mensaje era claro. Cuéntalo. Demetrio despertó con el grito atorado en la garganta. Afuera todavía estaba oscuro. Su mujer, Soledad, lo sacudió. ¿Qué tienes? Llevas 3 horas hablando dormido. Él se sentó en la cama, temblando. Las sábanas estaban empapadas de sudor. Se miró las manos. Tenían tierra bajo las uñas, tierra oscura, húmeda, que olía a río. No salí, dijo en voz baja. No salí de la casa. Soledad lo miró con miedo. Tus guaraches están mojados, dijo señalando el suelo. Y era cierto. Las huellas de sus pies descalzos iban desde la puerta hasta la cama, marcadas en agua lodosa. Había caminado.
Dormido, había caminado hasta el río, o algo lo había llevado. Al día siguiente, Evaristo lo encontró en el muelle. ¿Ya viste?, le preguntó el compadre. Demetrio negó. El ataúd, dijo Evaristo, amaneció abierto. Fueron juntos. La tapa del ataúd estaba levantada, recargada contra un árbol. El cuerpo seguía adentro, intacto, pero la posición había cambiado. Ahora tenía los brazos a los lados, las manos abiertas, las palmas hacia arriba, como esperando algo, como pidiendo algo. Y en la tierra, alrededor del ataúd, había huellas de pies descalzos, del tamaño de los pies de Demetrio. Yo no fui, dijo, aunque nadie le había preguntado. Evaristo lo miró de reojo. Tu abuelo también se llamaba Demetrio, ¿verdad? Demetrio asintió. Doña Escolástica lo salvó de morir cuando era joven, como a ti. Demetrio fue a buscar a la persona más vieja del pueblo, doña Ermelinda, que tenía 90 años y había conocido a doña Escolástica. La encontró sentada en su portal, desgranando maíz. Ya sé para qué vienes, dijo la vieja sin levantar la vista. Abriste lo que no debías. Demetrio se sentó a su lado. ¿Qué fue lo que pasó de verdad? Doña Ermelinda escupió al suelo. Don Rutilio Esparza mandó matar a don Asiano una noche del 16. Le rompió el cráneo con una piedra porque don Asiano estaba organizando a los pescadores para que no le pagaran derecho de paso. Lo tiró al río, pero el cuerpo flotó. 3 días estuvo flotando, frente al pueblo, sin hundirse, sin irse río abajo, como acusando. Doña Escolástica, que era hermana de don Asiano, agarró el cuerpo, siguió la vieja. Hizo un trabajo, lo preparó con rezos que no eran de iglesia. Dijo que el río lo iba a guardar, que iba a ser ofrenda y testigo al mismo tiempo, que mientras don Asiano estuviera en el fondo, el río no se secaría y los pescadores tendrían de qué vivir. Pero dijo también que si alguien lo sacaba, la verdad tendría que salir a la luz, o el río cobraría una vida de la familia que lo sacara. Demetrio sintió que se le secaba la boca. Mi abuelo sabía. La vieja asintió. Tu abuelo le debía la vida a Escolástica, igual que tú. Ella les hizo prometer que nunca pescarían en el remanso, que nunca tocarían lo que el río guardaba. Pero yo no sabía, dijo Demetrio. La vieja lo miró con esos ojos nublados por cataratas. El no saber no borra la deuda, muchacho. Abriste el ataúd, leíste el nombre. Ahora tienes 2 caminos. O cuentas la verdad de cómo murió don Asiano y que los Esparza lo mataron, o el río toma lo que le debes. Demetrio se levantó. Le temblaban las piernas. Don Emigdio Esparza tiene la mitad del pueblo en su bolsillo. Si acuso a su abuelo de asesino, me hunde. Doña Ermelinda siguió desgranando maíz sin mirarlo. Entonces prepárate para lo que viene, porque don Asiano ya despertó, y los muertos con cuenta pendiente no descansan hasta cobrar. Demetrio salió de ahí caminando como sonámbulo. El sol le quemaba la nuca, pero él sentía frío. Esa noche llovió de nuevo, no tromba, sino lluvia mansa, constante. Demetrio se sentó en el portal de su casa, viendo caer el agua. Soledad estaba adentro, rezando el rosario en voz baja. A las 11 de la noche, Demetrio lo vio. Ahí, parado en medio del camino lodoso, bajo la lluvia. Don Asiano. Ya no era sueño. Estaba ahí, real, con el agua escurriéndole por la cara, por la ropa blanca que se pegaba al cuerpo flaco. No se movía, nomás miraba a Demetrio. Esta vez, Demetrio no corrió. Se levantó despacio, salió al agua. ¿Qué quieres?, preguntó. Su voz sonó ronca. El muerto levantó la mano, señaló hacia la casa de los Esparza, en el centro del pueblo. Después señaló su propia boca. Habla, decía el gesto. Di la verdad.
Demetrio pasó la noche entera caminando bajo la lluvia, pensando. Cuando amaneció, ya había tomado la decisión. Fue a la casa de don Emigdio Esparza. El viejo lo recibió en el corredor, con café y recelo. ¿Qué se te ofrece, Demetrio? Demetrio sacó el papel que había encontrado en el ataúd. Se lo puso enfrente. Su abuelo mató a don Aciano Montiel en 1916. Le rompió la cabeza por defender a los pescadores. Esto lo escribió la hermana de don Aciano antes de hundirlo en el río. Ahora el cuerpo salió y yo voy a contar la verdad en el pueblo. Don Emigdio se puso de pie, la cara roja de coraje. Estás loco. Nadie te va a creer. Y si sigues con eso, te vas a arrepentir. Pero Demetrio no se echó para atrás. Esa tarde, en el muelle donde se juntaban los pescadores, contó todo. Mostró el papel, mostró el ataúd, contó lo que doña Ermelinda le había dicho. Hubo silencio al principio. Después, uno de los pescadores viejos, don Celestino, habló. Mi padre conoció a don Aciano. Me contó que fue asesinado. Todos lo sabían, pero nadie se atrevía a decirlo porque los Esparza tenían al gobierno de su lado. Otro pescador asintió. Y otro. La verdad, que había estado enterrada 60 años en el fondo del río, salió a la superficie. Don Emigdio intentó negarlo, amenazó, ofreció dinero. Pero era tarde. El pueblo había escuchado. Y una vez que la verdad sale, no hay forma de volverla a hundir. Al día siguiente, con ayuda del padre Silvino y de los pescadores, llevaron el cuerpo de don Aciano al panteón. Lo enterraron en tierra bendita, con cruz y todo. El padre rezó el responso. Los pescadores echaron flores. Demetrio fue el último en echar tierra. Cuando cayó la primera palada sobre el ataúd, sintió algo soltarse en el pecho, como si un nudo que llevaba amarrado desde que abrió la caja por fin se deshiciera. Esa noche no soñó. Durmió completo, sin sobresaltos, sin visitas. Don Aciano había descansado. La cuenta estaba saldada. Pero cuando Demetrio despertó a la mañana siguiente, supo que algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en el olor del agua que llegaba por la ventana. El río recordaba. Don Emigdio Esparza perdió influencia después de eso. La gente dejó de respetarlo. Algunos dijeron que estaba pagando por lo que hizo su abuelo. Otros, que nomás era justicia tardía. Pero para Demetrio, la historia no terminó del todo ahí. Volvió a pescar. Volvió a su vida. Pero ya no era el mismo. Había algo que lo seguía. No con maldad, pero sí con presencia. Cada vez que pasaba por el remanso, sentía una mirada. No amenazante, sino vigilante. Como si el río lo conociera ahora de una forma distinta. Como si supiera su nombre completo, el de su abuelo, y la deuda que habían cargado sin saberlo. El río había cobrado, pero también había perdonado, a su manera. Una tarde, meses después, Demetrio estaba remendando redes cuando vio a una mujer vieja acercarse por el camino. No la conocía. Vestía de negro, con rebozo, y caminaba despacio, apoyada en un bastón. Se paró frente a él. ¿Tú eres Demetrio? Él asintió. La vieja sonrió. Le faltaban dientes. Soy sobrina de doña Escolástica. Me dijeron lo que hiciste. Viniste a dar las gracias. Sacó algo de entre el rebozo. Una veladora en vaso de vidrio, con la imagen de un santo que Demetrio no reconoció. Préndela en tu casa cada viernes, para que el río recuerde que cumpliste, para que no olvide que la verdad pesa más que el silencio. Le puso la veladora en las manos y se fue, sin decir más. Demetrio prendió la veladora ese mismo viernes, y desde entonces, cada semana, sin falta, la prende. Su mujer ya se acostumbró.
Sus hijos, ya adultos, ya con vida propia, preguntan a veces por qué lo hace. Él nomás dice, es una promesa. No cuenta toda la historia. Hay cosas que no se dicen completas, que se guardan como se guarda el nombre de los muertos, con respeto, con distancia. El pueblo sigue viviendo del río. Los pescadores siguen echando redes, pero ya nadie pesca en el remanso. Y cuando hay tromba d'agua y el río se crece, todos se acuerdan de don Asiano Montiel, el hombre que el agua guardó 60 años y que volvió para cobrar, no con sangre, sino con verdad. Hasta el día de hoy, si vas a San Rafael del Río y preguntas por la historia del ataúd, te la van a contar, cada quien con su versión, pero todas llegan al mismo punto. Hay cosas que el río guarda que no son para sacar, y si las sacas, más te vale estar dispuesto a cargar con lo que venga. Demetrio sigue vivo, sigue pescando, pero ahora, cuando echa la red, siempre murmura unas palabras antes de jalar. No es rezo de iglesia, es otra cosa, un permiso, un respeto, porque él sabe, y el río también sabe, que entre los dos hay una cuenta que ya se cerró, pero que dejó marca. Y en este pueblo, las marcas no se borran, se cargan, como se carga el agua, como se carga la red, como se carga el nombre de los muertos que no tuvieron descanso hasta que alguien dijo la verdad. Y así, amigos, como el río que nunca deja de correr aunque nadie lo esté mirando, esta historia llega a su orilla por hoy. Demetrio cargó su verdad, don Asiano encontró su descanso, y el río, ese río que todo lo guarda, todo lo cobra y todo lo perdona, sigue ahí, con su remanso oscuro y su memoria larga. Nosotros también cargamos algo después de escuchar esto, ¿verdad? Esa sensación que se queda pegada en los dedos, como el olor dulce del ataúd. Eso significa que la historia hizo su trabajo. Un abrazo desde el fondo del remanso. Nos vemos en la próxima historia. Si el río nos lo permite, dale like para que el río recuerde que estuviste aquí. Comenta, ¿tú habrías abierto el ataúd? Cuéntanos. Suscríbete para que ninguna historia se te vaya río abajo sin que la atrapes. Activa la campanita. Es tu red. No la dejes sin tender.